Cada vuelo inicia y finaliza su recorrido en este lugar. Se trata de una franja de asfalto con quemaduras por los motores a reacción y marcas de caucho. Pero no todas las pistas de aterrizaje son iguales. Una de las más notables en todo el mundo es la pista 35L en el aeropuerto de Congonhas, ubicado en Brasil. Puede haber imprevistos. En julio de 2007, el vuelo 3054 de TAM Airlines se convirtió en la víctima más reciente de esta pista de aterrizaje. Desacelera. Vamos. No puedo. No responde. La pista se cobró la vida de 199 personas. Eso llevó a que la examinaran minuciosamente. Incluso se analizó su historia. Los investigadores necesitaban descubrir con urgencia por qué la pista 35L era tan peligrosa. Pista 35L. Debían evitar que se perdieran más vidas. Mayday, catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. Reputación mortal. 17 de julio de 2007. Sao Paulo, Brasil. Intensas lluvias azotan la ciudad más grande de Brasil. Este tipo de diluvio es habitual en Sao Paulo durante la temporada de lluvias del invierno. El aguacero entorpece el tráfico desde y hacia el aeropuerto de Congonhas. A 800 kilómetros de distancia, el vuelo 3054 de TAM Airlines está en camino desde la ciudad de Porto Alegre, ubicada al sur del país. El Airbus A320 se dirige a Sao Paulo, lo que le tomará 90 minutos. Para los 181 pasajeros que están a bordo, se trata de un vuelo doméstico rutinario. Pero acaba de surgir un imprevisto para el capitán Enrique Stefanini Di Sacco. Él y su copiloto, llamado Kleiber Lima, recibieron la noticia de que por las intensas lluvias se cerró temporalmente la principal pista de aterrizaje de su destino, que es la 35L. ¿Dijeron hasta cuándo? No. Hagamos un plan B. Estimados pasajeros, debido al clima, quizá no aterricemos en Congonhas. Los mantendré informados. El aeropuerto de Congonhas es uno de los más concurridos del mundo. Aquí despega o aterriza un avión cada solo 90 segundos. Estos vuelos traen un flujo constante de personas y carga al principal centro económico del país. Pero el aeropuerto de Congonhas no tiene buena fama entre los pilotos. Esto se debe a que se sitúa en el centro de la ciudad, de modo que está rodeado por todos lados por edificios de viviendas y oficinas y numerosas carreteras. La pista de aterrizaje 35L tiene menos de 2.000 metros de longitud, lo que es poco para aeronaves grandes. Una característica aún peor es que está en la cima de una colina con un acantilado pronunciado en todos sus lados. El riesgo que el aeropuerto presenta como resultado de la manera en la que está construido y el lugar donde se ubica hace que cualquier error simple pueda terminar en una tragedia. El capitán Carlos Camacho es el director de seguridad aérea de la Unión de Pilotos Brasileños. A medida que te aproximas a la pista, se te dispara la adrenalina. Para los pilotos, la dificultad requerida es similar a la de aterrizar en un portaaviones. Esto hace que Congonhas sea considerado uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo. De hecho,
Un avión ejecutivo de Pantanal Airlines perdió el control mientras aterrizaba justo el día anterior. Además, hace unos meses se evitó una tragedia por poco, cuando un Boeing 737 se patinó al aterrizar y se detuvo a solo centímetros del precipicio al final de la pista 35L. Cuando los pilotos comienzan el proceso de aterrizaje en el aeropuerto de Congonhas, sienten más nervios que en cualquier otro aeropuerto nacional. El vuelo número 3054 se encuentra en altitud de crucero al sur de Sao Paulo cuando a la tripulación se le informa que reabrieron la pista de aterrizaje 35L. La pista 35L ya está habilitada. Ya no es necesario desviarse. Estimados pasajeros, les tengo buenas noticias. La pista en Congonhas volvió a habilitarse, así que aterrizaremos allí según lo previsto. El piloto no siente el mismo alivio que los pasajeros ante la noticia. Stefanini se enfrenta a un reto adicional en este vuelo. Hay solo un inversor de empuje. Sí. Es el izquierdo. No solo tendrá que aterrizar en uno de los aeropuertos más desafiantes del mundo, sino que lo hará con menos potencia de frenado de la habitual. Esto es así porque uno de los dos inversores de empuje del Airbus no funciona. Estos dispositivos están diseñados para reducir la velocidad de la aeronave en el aterrizaje mediante la inversión del empuje del motor. Si yo hubiera sido el piloto ese día, me hubiera preocupado mucho saber que uno de los inversores de empuje no funcionaba. El vuelo 3054 puede aterrizar en la pista 35L. El capitán Stefanini realizará su aterrizaje en la infame pista 35L. La pista está resbaladiza y la velocidad del viento es de 330 a 15 kilómetros por hora. Se notificó a la tripulación acerca de las condiciones deficientes para el frenado en la pista. El Airbus está a punto de aterrizar. Aunque el piloto automático podría conducir el avión hasta la pista de aterrizaje, el capitán decide tomar el control él mismo. Activaré el vuelo manual. Su plan es acercar el avión lo más que pueda al umbral de la pista de aterrizaje. Necesita cada centímetro que pueda ganar. Pista 35L. Los pilotos tenían una gran preocupación. Esta era si podrían detener la aeronave antes de llegar al final de la pista de aterrizaje tras tocar tierra firme. Los pasajeros solo saben que pronto iniciará el proceso de aterrizaje. Metros de altitud. Ahora se encuentran a tan solo 90 metros de altitud sobre la ciudad. El Airbus está alineado con el centro de la pista. Centro. Las condiciones son deficientes. 60 metros de altitud. 30 metros de altitud. Falta poco. Las ruedas tocarán el asfalto del aeropuerto de Congonhas en segundos. 6 metros. Retardar. Cuando la aeronave tocó tierra, las preocupaciones iniciales que los pilotos tenían sobre el aterrizaje se agravaron. El capitán Stefanini procede a activar el empuje inverso en el único inversor operativo del A320. En un escenario como este, el piloto debe activar el inversor de empuje operativo del motor correspondiente lo más rápido posible para iniciar la desaceleración de la aeronave. Pero la velocidad del avión no disminuye. Activa el inversor 1. A este ritmo, la aeronave usará los 1945 metros de la pista de aterrizaje por completo en menos de 30 segundos. Desacelera. ¡No puedo! El piloto maniobró los frenos de pie utilizando ambos pedales. Según los informes, los mantuvo apretados durante un rato extenso. ¡Mira No esto! desacelera. ¡No responde! La aeronave se desvía hacia la izquierda misteriosamente.
¡Gira! Parece que el avión estuviera tomando sus propias decisiones. ¡Dios mío! El vuelo 3054 acaba de estrellarse contra un edificio de oficinas de Tame Airlines y una gasolinera contigua. Cerca de 200 bomberos llegan al lugar del siniestro. Deben enfrentarse a un voraz incendio alimentado por el combustible del avión, que arde a casi 1000 grados Celsius. El grado de devastación conmociona al Dr. Douglas Ferrari. La explosión generó focos de incendio por toda la zona. Uno de ellos fue en la gasolinera y como consecuencia toda su estructura se quemó y murieron personas que estaban cargando gasolina. Las llamas consumieron absolutamente todo el edificio. Tenía la esperanza de poder tratar a los sobrevivientes, pero ahora teme que quizá no quede ninguno. Había entre 3 y 4 autos en llamas. En uno de esos autos vi una escena muy triste en la que una madre y su hijo yacían muertos. El avión está completamente envuelto por intensas llamas. Hay poca esperanza de que haya sobrevivientes. Pero ahora surge un nuevo peligro. Los tanques de almacenamiento bajo la gasolinera contienen una enorme cantidad de combustible que podría explotar en cualquier momento. Las alas de la aeronave se rompieron en el momento del impacto, lo que hizo que se derramara combustible en toda la zona del accidente. Como consecuencia, existía un riesgo inminente de que hubiera una gran explosión en la gasolinera. Los rescatistas esperan poder salvar a quienes están en el edificio de Tame Airlines. Deberán actuar rápido para lograrlo, ya que el incendio se está saliendo de control. Intentamos rescatar a quienes estaban dentro del edificio. Yo estaba desesperado por ayudar a todas esas personas de inmediato. El Dr. Ferrari hace un descubrimiento desolador en las oficinas de Tame Airlines. El ala del avión bloqueaba la salida. De esta manera, las personas no podían escapar del edificio en llamas. El bombero que me acompañaba iba delante de mí y mientras avanzábamos por el lugar, él trasladaba los cuerpos de las personas fallecidas hacia la acera. Fue realmente desgarrador presenciar esa escena. Sin embargo, encuentran a varios empleados de las oficinas en una sección diferente del edificio y los evacúan rápido. En el lado derecho del edificio no había ninguna obstrucción, por lo que la gente logró salir. Unas 10 o 20 personas pudieron escapar. Lamentablemente, no hay sobrevivientes en la aeronave. Murieron 199 personas, incluyendo 2 en la gasolinera y el edificio de la aerolínea. Es el accidente aéreo más catastrófico en toda la historia de América del Sur. Las cajas negras no soportarán mucho. El teniente coronel Fernando Camargo es un investigador de accidentes aéreos en el CENIPA, que es la agencia de seguridad aérea del país. En las aeronaves modernas, los registradores de datos son la pieza principal de toda investigación. Por eso, cuando llegamos al lugar del siniestro y vimos la intensidad del incendio, nos preocupó mucho la integridad de los datos recopilados. Sabe que el intenso calor podría estar dañando los registradores de datos y grabadores de voz de la aeronave. Es posible que ya se hayan perdido pruebas valiosas que podrían ser útiles para esclarecer las causas del accidente. El coronel Camargo y su equipo saben que justo el día anterior, otro avión se resbaló y terminó fuera de la pista 35L. Es la 35L. Sabíamos que íbamos a tener que llevar a cabo una investigación minuciosa de toda la pista de aterrizaje.
Si una pista mojada causó este accidente, podría haber otra tragedia pronto. Es fundamental descubrir qué ocurrió exactamente con el vuelo 3054 lo antes posible. Sabía que había un video del sistema de vigilancia. Debe ser ese avión. El sistema de vigilancia del aeropuerto capturó al Airbus mientras recorría la pista a gran velocidad. Ese video podía resolver muchos problemas. Ponlo de nuevo. Sin embargo, el impacto no quedó registrado por las cámaras. ¿Hay otro ángulo? Aunque el impacto no esté grabado, el video podría tener pistas clave. ¿Hay grabaciones de otros aviones A320 aterrizando? Muéstramelas. Ahora. Comparamos el tiempo frente a las cámaras de los distintos aviones. 6, 7, 8, 9 segundos. En un aterrizaje habitual, las aeronaves tardaban alrededor de 9 segundos en pasar delante de la cámara y salir del cuadro. Veamos el accidente. La aeronave accidentada tardó 3 segundos. 3 segundos. Eso nos desconcertó. ¿Por qué iba 3 veces más rápido que el resto? Cuatro horas después del accidente, los bomberos siguen luchando contra el voraz incendio en la escena. Como estaba alimentado por mucho combustible, el fuego no se apagaba. Camargo está desesperado por acceder a la sección de la cola, donde se encuentran las dos cajas negras. Concentraron sus esfuerzos en apagar el fuego en la parte posterior de la aeronave. Finalmente, las llamas parecen estar bajo control y los bomberos pueden acceder a las cajas negras. No obstante, es posible que sea tarde. Estos dispositivos son resistentes al fuego, pero solo hasta cierta temperatura. Si esta se supera, no hay garantía de que los datos se preserven. Los registradores de datos se enviarán a Washington para analizarse en la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Ahora, los investigadores se enfocan en la infame pista 35L. Examinan la superficie en busca de pistas que puedan explicar por qué el vuelo 3054 perdió el control de manera tan grave. Caminamos a lo largo de toda la pista de aterrizaje en busca de pruebas, como huellas de la aeronave y marcas en el lugar exacto en el que se desvió. Sigue mojada. El agua se acumula, lo que resulta en la formación de charcos. Eso no debe pasar en una pista de aterrizaje moderna. Cuando el agua entra en contacto con el tren de aterrizaje, es decir, con los neumáticos, el avión puede hidroplanear. Esto es un problema grave, porque el piloto tiene poco o ningún control de la aeronave en esos casos. Camargo y su equipo se preguntan por qué se acumula agua en la pista de aterrizaje. Se ponen a analizar los archivos de la agencia gubernamental que administra el aeropuerto de Congonhas. De ese modo, descubren que la pista 35L se repavimentó por completo apenas un mes antes de que sucediera el accidente. En 2007 se hicieron reparaciones en la pista de aterrizaje. Esto fue así porque su nivel de tracción era muy bajo. Hubo muchos informes de derrapes de aviones. Durante años, los pilotos se habían quejado de la superficie resbaladiza. Sabían que debían reconstruir el pavimento por completo. La razón era que la superficie permitía la acumulación de agua. Pista 35L. Se repavimentó la pista 35L. Eso debería haber resuelto el problema del agua. Por eso la reabrieron pocas semanas antes del accidente.
La nueva superficie parecía ser una gran mejora. El aeropuerto estuvo en funcionamiento durante alrededor de un mes sin lluvias y no hubo problemas. Pero eso cambió 3 días antes del trágico accidente, ya que comenzó a llover torrencialmente. Con la lluvia, volvieron los problemas que supuestamente se habían solucionado. Seguían ocurriendo. En la noche del accidente, el mayor problema seguía siendo el agua. Numerosas aeronaves aún reportaban dificultades para frenar durante el proceso de aterrizaje. La pista está mojada y resbaladiza. En teoría, ya no había depresiones sobre la superficie de la pista donde se pudiera acumular el agua. Entonces, había que descubrir la causa de ese fenómeno. Camargo acaba de descubrir que la reparación carece de una característica de seguridad esencial. El acanalado se hará más adelante. Eso explica mucho. Se trata de acanaladuras especiales que evacúan el agua de lluvia. Sin ellas, el agua de lluvia forma pequeños charcos. No se le habían hecho las mejoras pertinentes a la pista. Como era muy complicado inhabilitar la pista de aterrizaje principal para hacer el acanalado, se decidió omitir este paso durante las reparaciones. Cada vez hay más pruebas de que las malas condiciones de la infame pista de aterrizaje 35L tuvieron un papel clave en el peor accidente aéreo de Brasil. Ante estas revelaciones, el coronel Camargo teme que las intensas lluvias de Brasil puedan provocar más tragedias en la pista. Poco tiempo después del accidente, recomendamos la suspensión de todas las operaciones de aeronaves en condiciones de lluvia. Las autoridades del aeropuerto cumplen, y la pista 35L se cierra hasta que se encuentren respuestas adecuadas. Sin embargo, la pista principal de uno de los aeropuertos más concurridos del mundo no puede cerrarse por mucho tiempo. Deben descubrir qué fue lo que causó este accidente tan pronto como sea posible. Entonces empiezan a investigar los inversores de empuje del A320. Los registros de mantenimiento del avión revelan por qué solo funcionaba uno. Se desactivó uno de los inversores. 4 días antes del accidente, los mecánicos desactivaron el inversor de empuje del motor derecho para realizar tareas de mantenimiento rutinarias. Pero lo llamativo es que la aeronave había volado sin incidentes por 4 días. Se requiere acción. El avión había aterrizado varias veces de manera adecuada con solo un inversor de empuje. Pero lo desconcertante es que ya había aterrizado sin problemas en la pista 35L. Este avión había aterrizado de manera segura en la misma pista y el mismo día. La cantidad de inversores de empuje en uso era la misma, pero no hubo problemas. Entonces, ¿por qué este aterrizaje terminó en una tragedia? El coronel Fernando Camargo se dirige a Washington, D.C. Un equipo de técnicos de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte lo ayudará a recuperar datos de los registradores de datos del vuelo 3054 que se quemaron. Primero, buscan un chip sensible a la temperatura que podría proporcionar una pista sobre la magnitud del daño por calor del fuego. Existe un indicador que cambia de color. Lo hace si se superó el límite de temperatura que el registrador de datos puede soportar. Aunque las cajas negras están diseñadas para resistir llamas intensas de hasta 1000 grados Celsius, la apariencia de este chip resulta bastante preocupante. Estas placas estuvieron expuestas a un incendio que excedió los límites que podían tolerar. Los expertos hacen pruebas en la placa de circuito para comprobar si sobrevivieron algunos datos. Sin los datos,
La investigación sobre el vuelo 3054 quedaría seriamente comprometida. El coronel Camargo quizá nunca sepa por qué murieron 199 personas en el aeropuerto más concurrido de Brasil. Pero la prueba de la placa de circuito ofrece algo de esperanza. Encontré algo. Por suerte, todo funcionaba. Recuperamos la totalidad de los datos. Aquí vamos. La información permite entender el desempeño del avión ese día. La velocidad está bien. Se detalla lo que ocurrió con precisión. Descendió bien. Los frenos se activaron. Los datos confirman que los frenos de pie se operaron de manera adecuada y que la aeronave A320 no derrapó ni se deslizó. Mira, vaya. Camargo descubre que los dos motores del avión operaban inexplicablemente uno en contra del otro durante el aterrizaje. Es el motor 1. El motor izquierdo del avión se encontraba en reversa, con el objetivo de ayudar a reducir la velocidad de la aeronave. Pero se detectó algo raro en el motor derecho, cuyo inversor no funcionaba. Aceleraba. Ese motor hacía lo contrario. No iba en marcha lenta. En lugar de disminuir la velocidad, el motor estaba acelerando al máximo para el ascenso. Desacelera. No puedo. Desacelera. No responde. Con un motor a plena potencia, los pilotos no tuvieron oportunidad de detener la aeronave a tiempo. Estaban frenando. Dios mío, no responde. Sin embargo, les hubiera tomado 1 kilómetro más detener la aeronave por completo. El empuje desigual inclinó el avión hacia la izquierda. ¡Gira! El motor derecho estaba incrementando el empuje. No había manera de que el piloto pudiera evitar que la aeronave se desviara repentinamente hacia la izquierda en esa situación. Será la clave. El motor 2 aumentaba el empuje en vez de ir en marcha lenta. ¿Qué significa esto? Ahora, el coronel Camargo debe averiguar por qué el motor derecho aceleraba al máximo cuando debería haber estado en reversa. En ese momento pudimos definir, en cierta forma, 2 líneas de investigación principales. Una era una posible falla mecánica, y la segunda alternativa era un error del piloto. El coronel Camargo convocó a 2 investigadoras de factores humanos, la teniente coronel Marcia Fayer y la primera teniente Vanessa Díaz. El piloto era Enrique Stefanini Di Sacco, tenía 53 años, era de Sao Paulo y acumulaba 13.654 horas de vuelo. El piloto que estaba al mando era sumamente experimentado, conocía bien la aeronave. Su copiloto era Aguiar Kleiber Lima, de 54 años y oriundo de Portobelo. Tenía 14.760 horas de vuelo. El copiloto tenía la experiencia suficiente para hacer un trabajo excelente, incluso en situaciones de emergencia. El equipo tiene que determinar si la tripulación cometió algún error que pudo haber causado que un motor se mantuviera a máxima potencia. Las máquinas son simples porque operan de manera predecible. En cambio, el pensamiento y accionar humano es más complejo. Por eso, es mucho más difícil analizar la conducta humana en un accidente. Es difícil de creer que este piloto haya cometido un error tan grave. No lo sé. El equipo especializado en factores humanos debe realizar un estudio psicológico de la tripulación para entender el motivo de semejante error que resultó fatal. Intentamos reconstruir la historia individual de cada miembro de la tripulación y su experiencia. Estimados pasajeros, les tengo buenas noticias. La idea era recrear la secuencia de los hechos y entender lo que pasó en la cabina. El coronel Camargo aún cree que es más probable que haya ocurrido una falla mecánica. Por eso centra su atención en el complejo sistema mecánico que conecta las palancas de empuje con los motores. Debe determinar si una falla allí fue lo que provocó el misterioso aumento de potencia. Iniciamos el estudio exhaustivo del sistema de empuje, en el que analizamos cada componente con sumo detalle. Estudiamos desde las palancas
hasta los motores. No hubo fallas. El problema no fueron los motores. Solo queda un componente que podría haber causado el problema. Se trata del mecanismo que conecta los aceleradores con los motores, al que se conoce como unidad de sensación artificial o AFU en inglés. Los investigadores se preguntan si el aparato falló, de modo que los motores quedaron a tope aunque el piloto pusiera la palanca en marcha lenta. Pero es muy improbable que se dé una falla semejante. Es una posibilidad inusual. Según las estadísticas, cada 400.000 millones de horas de vuelo puede darse una situación como esa. Aún así, Camargo necesita descartar este dispositivo como posible causa del accidente, pero no está seguro de poder encontrarlo entre los restos del avión. Las computadoras y los dispositivos aeroelectrónicos desaparecieron. Por fortuna, una de las pocas piezas que sobrevivió al voraz fuego es justo la unidad de sensación artificial que los investigadores necesitan. Deciden enviarla a un laboratorio especializado que puede analizar marcas microscópicas en el metal. Vaya. Mira. Se derritió de tal manera que pudimos analizarla en busca de los datos que necesitábamos. El escáner tridimensional les permite buscar detalladamente muescas o raspaduras que indicarían que la unidad sufrió un fallo. Busco marcas inusuales en esta zona. El plan era descubrir algún indicio que nos revelara la posición exacta en la que se encontraba el mecanismo. De ese modo, podríamos deducir con precisión cómo se encontraba la palanca de empuje en el momento del accidente. No obstante, no encuentran evidencia de que esta unidad haya fallado. Ya está. No encontramos nada. No había marcas. El coronel Camargo llega a la conclusión de que una falla mecánica no fue la causa del ajuste de potencia incorrecto en el motor derecho. Tiene que asumir que por alguna razón, la tripulación dejó la palanca del motor derecho en la posición de máxima potencia después de que el Airbus aterrizara. ¡Dios mío! ¡Gira el avión ahora! El equipo especializado en factores humanos ahora consulta la grabación de voz de la cabina de vuelo en la ciudad de Sao Paulo. Les tengo buenas noticias. Necesitan entender el estado mental del piloto al acercarse a Sao Paulo la noche del accidente. Estas grabaciones nos permiten tener una idea de cómo fue la interacción entre los miembros de la tripulación. Descubrieron que el capitán Stefanini estaba bastante preocupado por las condiciones de la pista. Pregúntale sobre la lluvia. ¿Cómo está la pista? ¿Está resbaladiza? Iniciamos la aproximación. Estamos a 3 kilómetros. ¿Nos confirman las condiciones? La pista está mojada y resbaladiza. Qué bueno saberlo. El piloto ya estaba tenso y luego se enteró de que las condiciones de la pista eran peores de lo usual porque estaba mojada y resbaladiza. La tensión puede afectar la percepción y la concentración de un piloto de manera notable, a pesar de su experiencia. Pista 35L. Ahora parece que la ansiedad de Stefanini por la pista 35L y no la pista en sí fue la causa principal de este terrible accidente. Así que Camargo se enfoca en las acciones del equipo. Ya está. Gracias. Necesita comprender cómo se manejaron las palancas de potencia antes de que ocurriera el accidente. Los investigadores usan la información del registrador de datos de vuelo y primero se enfocan en el aterrizaje anterior al de Congonhas. Descubrimos que la persona que manejaba la aeronave durante el aterrizaje previo al del aeropuerto de Congonhas también era el capitán Stefanini. ¿Cómo fue en Porto Alegre? Veamos. Ambas palancas estaban hacia adelante. Descubrieron que durante el aterrizaje en Porto Alegre, el capitán Stefanini retrocedió las dos palancas de empuje en simultáneo.
Ese es el procedimiento adecuado para aterrizar cuando se cuenta con un solo inversor. Ponlas en reversa. Cuando ocurrió el accidente, el procedimiento adecuado consistía en llevar ambos aceleradores a la posición de marcha lenta y luego a reversa. Es decir, había que actuar como si no hubiera problemas con los inversores de empuje. El equipo concluyó que el capitán Stefanini llevó a cabo el procedimiento correcto para aterrizar con un solo inversor de empuje horas antes del accidente. Falta el inversor 2. Frenos automáticos activados. La velocidad va disminuyendo. Lo desconcertante era que el capitán conocía el procedimiento. De hecho, lo había realizado sin problemas horas antes en otro aeropuerto. ¿Qué hizo diferente 2 horas y media después cuando aterrizó en la ciudad de Sao Paulo? Bien. ¿Qué pasó en Congonhas? Pon la palanca izquierda en marcha lenta. Los datos muestran que el capitán no siguió el mismo procedimiento. Pasa a reversa. Manejó las palancas de otra forma al aterrizar en Sao Paulo. 6 metros. En lugar de mover hacia atrás ambas palancas, solo puso la izquierda en posición de marcha lenta, de modo que la derecha quedó a tope. Una vez que la aeronave tocó tierra, activó únicamente el inversor de empuje del lado izquierdo, mientras el motor derecho seguía a máxima potencia. Fue diferente. No lo entiendo. Yo no entendía cómo alguien que conocía la aeronave y que sabía el procedimiento correcto, el que ejecutó de manera precisa horas antes, decidía hacer algo diferente. Parece no tener sentido. Te necesitamos. Camargo solicita la ayuda de otro piloto en la investigación. Gracias a esta colaboración, descubre un detalle importante que podría explicar lo que hizo el capitán. Resulta que antes se utilizaba otro procedimiento para aterrizar una 320 con un solo inversor de empuje, pero ya era obsoleto en ese momento. ¿Podrías mostrármelo? Empieza igual, pero en cierto punto hay una diferencia importante. En el procedimiento anterior, primero se llevaban ambas palancas a la posición de marcha lenta. Después, se movía la palanca correspondiente al motor con el inversor de empuje operativo a la posición de reversa. Pero eso no fue lo que hizo el capitán Stefanini. Dejó el motor derecho funcionando a máxima potencia en lugar de ponerlo en marcha lenta. Si intentaba seguir el procedimiento anterior, lo hizo incorrectamente. Los investigadores descubrieron que el capitán Stefanini no fue el primer piloto en cometer ese mismo error. Habían ocurrido varios accidentes similares en todo el mundo. La causa había sido idéntica. En estos accidentes, los pilotos se equivocaron en el aterrizaje con un inversor de empuje desactivado y dejaron una de las palancas en posición de potencia máxima. Con el procedimiento anterior, los pilotos eran propensos a equivocarse. Airbus modificó el procedimiento para reducir el riesgo de que se cometa ese error. El fabricante cambió el procedimiento y determinó que ambas palancas deben bajarse a la posición de marcha lenta. Y justo después de que la aeronave toque el suelo, hay que bajar las dos palancas a la posición de inversor de empuje. Retardar. El capitán Stefanini estaba familiarizado con el procedimiento obsoleto y el procedimiento actual para aterrizar con un solo inversor de empuje. Retardar. Ahora parece que en el vuelo 3054 intentó utilizar el procedimiento obsoleto. Los investigadores intentan entender por qué lo hizo. El equipo todavía no sabe por qué la tripulación del vuelo 3054 mantuvo un motor a tope después de que el avión tocara el piso. ¿Se equivocaron? Pero después de entrevistar a otros pilotos, entienden por qué usar el procedimiento más antiguo habría tenido sentido ese día lluvioso en Congonhas. Supuestamente detendría el avión mucho más rápido que el procedimiento nuevo. Eso podía explicar por qué el capitán tomó la decisión de usar un procedimiento más viejo, ya que consideraba que era más efectivo
dadas las condiciones. Los investigadores tienen la teoría de que lo decidió tras enterarse de las malas condiciones en Congonhas. La pista está mojada y falta un inversor. Usaré el procedimiento antiguo en esta ocasión. Su objetivo era asegurarse de que tendría la mayor distancia posible para detenerse en la infame pista 35L. Pero cometió un error costoso. Las condiciones eran complicadas. Falta un inversor y la pista está resbaladiza. Optaré por poner el vuelo manual. Es completamente entendible que haya intentado aplicar un procedimiento más antiguo y que, al estar bajo presión, se haya equivocado. La teniente Vanessa Díaz recrea los últimos momentos del fatídico vuelo en un simulador. El motor 1 va en marcha lenta y el 2 en ascenso. Nota que en una cabina de vuelo oscura, habría sido difícil ver la posición de las palancas de empuje. 6 metros. Retardar. Pon el motor 1 en reversa sin tocar el 2. Frena. Vaya. Bueno. En el simulador pudimos programar todos los factores que sabíamos que habían intervenido. Configuramos la cronología de los eventos, si estaba nublado o llovía, la superficie mojada, la superficie resbaladiza y la posición de las palancas. En el simulador también nos desviamos y chocamos como le pasó al vuelo 3054. La teniente Díaz cree entender ahora por qué el vuelo 3054 de TAM Airlines terminó en una tragedia. El capitán Stefanini había hecho todo lo posible para asegurarse de que el A320 aterrizara en la pista de aterrizaje 35L con tanto espacio para frenar como fuera posible. Vuelo manual. Pero la idea de aterrizar en la peligrosa pista en tales condiciones lo puso tan nervioso que se equivocó al aplicar un procedimiento sencillo. Es posible que la tensión bloquee una respuesta motora crucial. Así puede verse afectada la capacidad de reacción de un piloto. Por desgracia, no había ninguna alarma que advirtiera que un motor estaba acelerando mientras el otro estaba en la posición de reversa. El copiloto Lima intentó descifrar qué estaba fallando. Desacelera. Pero la cabina estaba oscura. ¡No puedo! Y sumado a los nervios de saber que el aterrizaje iba mal, no notó la posición incorrecta de las palancas de empuje. Desacelera. ¡Vamos! Los pilotos no se daban cuenta de por qué la aeronave se estaba comportando de esa manera. ¿Qué ocurre? La reputación tan negativa de esta pista de aterrizaje sugestionó tanto a los pilotos del vuelo 3054 que cometieron un error fatal que les costó la vida a 199 personas. ¡Dios mío! Desde el accidente del vuelo 3054, se hizo el acanalado en las pistas del aeropuerto de Congonhas, que se inspeccionan de manera regular. También se establecieron normas sobre los procedimientos de aterrizaje en condiciones de lluvia. En condiciones lluviosas es obligatorio contar con todos los inversores de empuje en funcionamiento. Se trabajó intensamente por mejorar la seguridad en Congonhas, pero muchos pilotos dudan de que esto haya servido de algo. Congonhas no es más seguro que antes. Sigue siendo un aeropuerto peligroso. Considero que solo la suspensión total de las operaciones en días de lluvia o humedad mejoraría la seguridad de este importante aeropuerto. Lo que no se puede dudar es que incluso en la actualidad la pista de aterrizaje 35L no puede despegarse de su reputación mortal. Pista 35L.
Un avión Boeing 747 se estrella en un campo de Inglaterra. Hola. Parecía un campo de batalla. Fue devastador. ¿A dónde está el 747? Los investigadores tienen todas las pistas que necesitan para determinar qué causó el accidente. El avión despegó con la misma falla que tenía cuando llegó. Pero no pueden explicar por qué nadie a bordo hizo algo para evitar que esto sucediera. Están ignorando las alarmas. La vida del copiloto corría peligro y aún así no dijo nada. ¿Cómo es que esto ocurrió? La respuesta no se encuentra en el lugar del siniestro, sino a miles de kilómetros de distancia, enterrada debajo de cientos de años de historia. Mayday, catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. Mala actitud. ...22 de diciembre de 1999... Gary Dan está disfrutando de las vacaciones navideñas en su casa ubicada al norte de Londres. Te dije que no me gustan. Era una celebración navideña. Estábamos intercambiando regalos cuando escuché el ruido del avión acercándose. Se oía tan cerca que parecía que el avión estaba rozando el techo de la casa y que iba a estrellarse sobre nosotros. Dan está acostumbrado a escuchar aviones porque vive a menos de 2 kilómetros del aeropuerto de Stansted, pero nunca los había escuchado tan de cerca. Cuando me asomé por la ventana, pude ver cómo el avión se aproximaba rápidamente con el motor en llamas. El avión comenzó a inclinarse hacia la izquierda a gran velocidad. Un Boeing 747 de Korean Air se estrella contra un bosque del pueblo de Great Hallingbury. Vimos que cuando el avión chocó, se produjo una explosión masiva que creó una enorme nube de fuego y escombros. Así que agarré unas linternas, bajé las escaleras y dije, debemos ir a ayudar. Mi hermano y yo salimos corriendo en dirección hacia donde había caído el avión. Nos guiamos por el humo y las nubes de fuego que veíamos a lo lejos, porque aún había mucho combustible esparcido por la zona. Cuando llegamos comenzamos a gritar para ver si alguien contestaba. Hola. Tratábamos de encontrar sobrevivientes. ¿Alguien me puede escuchar? El avión formó un cráter de 9 metros. Los restos se extendían por casi 1 kilómetro. Parecía un campo de batalla. Llamé a emergencias. Un avión cayó en el bosque Hatfield de Great Hallingbury. Los equipos de rescate tardan media hora en llegar al lugar del accidente y determinan con rapidez que no hay sobrevivientes. Una aeronave con un valor de millones de dólares y los miles de kilogramos de carga que llevaba están totalmente destruidos. La rama de investigación de accidentes aéreos del Reino Unido debe averiguar por qué ocurrió esto. A pesar de que era una aeronave sofisticada, pilotada por una tripulación capacitada, habían perdido el control del avión. ¿Cómo es que esto ocurrió? 2 horas antes. El aeropuerto de Stansted está en el límite noreste de Londres. El aeropuerto constituye un centro europeo de gran importancia para las aerolíneas de pasajeros de bajo costo y los vuelos de carga procedentes de diversas partes del mundo. El ambiente en el aeropuerto era muy agitado. Había muchas personas entrando y saliendo para embarcar en sus viajes. El aeropuerto estuvo muy concurrido los días previos a Navidad. El vuelo 8509 es un avión de carga de Korean Air. El avión era un Boeing 747 de carga. Así que la aeronave no contaba con filas de asientos para pasajeros, sino que todo el interior estaba lleno de carga.
El avión parte de Seúl en Corea del Sur y hace una parada en Tashkent, Uzbekistán, antes de llegar al aeropuerto de Stansted. Su viaje seguirá hacia Milán, Italia, con un nuevo capitán y una tripulación renovada. En la bodega hay un controlador de carga que se ocupa de dirigir la descarga y la carga del equipaje. Este trabajador se asegura meticulosamente de que los más de 63,000 kilogramos de carga que transportan estén correctamente asegurados. Esta ocupación no solo consiste en apilar cajas, sino que puede tener un efecto bastante crítico en las características de vuelo del propio avión. La carga debe distribuirse uniformemente dentro del avión para evitar que pese más la parte trasera del avión, y se debe evitar que la parte delantera esté demasiado liviana, porque podría elevar la punta y aumentar los riesgos. El capitán Park Dak-kyu es un comandante muy respetado y estimado. Señor. Y a su vez es un ex coronel de la Fuerza Aérea Coreana, con miles de horas de vuelo en el avión 747. Park Dak-kyu es el ingeniero de vuelo encargado del vuelo 8509. Él es el responsable de la supervisión de los sistemas mecánicos de la aeronave. El copiloto Yoon Ki-sig es un nuevo tripulante del 747, con solo 195 horas de experiencia de vuelo en dicha aeronave. Esa noche había 3 tripulantes y un ingeniero coreano. El ingeniero supervisa algunos trabajos de mantenimiento menores en la aeronave y luego acompaña al vuelo 8509 de regreso a la capital surcoreana. Si la salida sale de acuerdo a los planes, llegaremos a tiempo, así que procedamos. Stansted Korean Air 8509, solicito autorización de salida para Milán. Se niega la autorización por falta de plan de vuelo. Entendido. Esperando plan de vuelo. Todas las aeronaves comerciales necesitan presentar un plan de vuelo antes de poder despegar. Debemos presentar el plan de vuelo. Apúrate. El Korean Air 8509 debe esperar mientras se procesa y se presenta el documento que detalla su ruta planeada. El control de tráfico aéreo trató a este avión como cualquier otro que debe seguir las mismas reglas que las demás aeronaves, ya sean de pasajeros o de carga. 8509, autorizado a Milán, vía Dover, 6 Romeo. Autorizado a Dover, 6 Romeo, código SQAC 2230. Con casi una hora de demora, el avión recibe la autorización para entrar a la pista. Son las 6:25 p.m. Korean Air 8509, ruede a pista 23. Mantiene posición, pista 23. El capitán Park está consciente de que no llegarán a Milán dentro del tiempo previsto. Autorizado a despegar. Por fin. ...80 nudos. Entendido. V1, rotar. El avión finalmente despega del aeropuerto de Stansted a las 6:36 p.m. Ascendiendo. Tren de aterrizaje. Arriba. Pasando los 250 metros. La aeronave despegó y ascendió hasta alcanzar los 750 metros de altura. Poco después del despegue, el avión realizó un giro. Giro a la izquierda en 1.5 DME. Entendido. Giro a la izquierda en 1.5 DME. El avión giró a la izquierda. Esperando rumbo. Rumbo a 158. El horizonte artificial del capitán le señala que el avión no está girando. No se está inclinando. Cuidado con la inclinación. Mira la inclinación.
Por alguna razón totalmente desconocida, el vuelo 8509 despega y se estrella de forma inesperada en solo cuestión de segundos. El vuelo 8509 de Korean Air yace en pedazos a solo unos kilómetros de uno de los aeropuertos más concurridos del mundo. No había escombros que llegaran a la rodilla. ¿A dónde estaba el 747? Tras cualquier accidente mayor, la rama de investigación de accidentes aéreos del Reino Unido envía un especialista en seguridad al sitio. Voy a echar un vistazo. La principal tarea de Sid Hawkins es evaluar el peligro en el sitio del accidente. Es importante que los investigadores vayan lo antes posible al lugar. Yo me encargo de discernir el nivel de peligro que hay en el sitio del accidente para permitir que los investigadores puedan trabajar de forma segura. Lo que más le preocupa son las 30 toneladas de combustible que llevaba el 747 cuando despegó. ¿Acaso quedó allí? Si es así, eso podía representar un peligro para el equipo de investigadores. Además, quería determinar qué tipo de carga transportaba. ¿Acaso se trataba de cargas convencionales o algo más peligroso? Cerremos el lugar por ahora. Es muy peligroso. Advierte a tu equipo. El sitio no estaba iluminado y era muy peligroso para los investigadores y los rescatistas. Se decide que la investigación del área del accidente se hará en la mañana. Sin embargo, antes de abandonar la zona del accidente, el equipo de investigación encuentra una de las dos cajas negras del avión. Las grabaciones fueron claves para la investigación. La grabación de la cabina nos ayuda a determinar qué ocurrió en un accidente en el que la tripulación no sobrevivió y nos informa acerca de lo que estaban comentando. Nos proporciona una comprensión detallada del ambiente en la cabina, ya que registra las conversaciones y los sonidos provenientes de las alertas y advertencias. Pero esta caja negra está extremadamente dañada por el impacto. Aún no se sabe si las grabaciones del vuelo podrán dar las pistas necesarias para explicar cómo ocurrió el accidente, o si las grabaciones de la cabina del vuelo 8509 de Korean Air se perdieron por completo. ¡Cuidado! La rama de investigación de accidentes aéreos del Reino Unido comienza a investigar la pista de aterrizaje de Stansted. El investigador operativo encargado del equipo es David Miller. Recibimos un informe del aeropuerto que señalaba que la pista estaba cubierta de escombros. Miller está en el aeropuerto acompañado por el investigador de ingeniería Steve Moss. El accidente podría haber sido ocasionado por un fallo en el motor que hizo que explotara y dejara fragmentos dispersos en la pista. Los investigadores se preguntan si el avión comenzó a desintegrarse durante el despegue. Entre los pequeños fragmentos de los restos en la pista, hay una pieza de evidencia particularmente escalofriante. Había una mandíbula. Esto nos llevó a pensar en diferentes teorías. Tal vez el avión había chocado contra alguien cuando despegó. Nos preguntábamos si alguien había querido suicidarse y decidió lanzarse al motor del avión, lo que afectó el rendimiento del motor e hizo que el avión cayera. Todo era un misterio. Debido a la investigación se detienen todos los vuelos de entrada y salida del aeropuerto de Stansted, y faltan muy pocos días para la llegada de la Navidad. Había mucha gente en la terminal. Sentíamos mucha presión por poner la pista en funcionamiento. La gente de Korean Air llegó al aeropuerto. Están aquí para hablar con los investigadores del accidente, evaluar el choque y responder preguntas. Hay muchas preguntas por responder sobre el caso. La destrucción del vuelo 8509 representa el quinto accidente de los aviones de Korean Air en los últimos 2 años y medio. Si los investigadores consiguen determinar qué fue lo que sucedió en Stansted, podrían terminar la racha de estos accidentes fatales. Los restos de un 747 yacen en el bosque de un pueblo inglés.
Era una escena desconcertante. Pasó un tiempo hasta que todos pudieron asimilar el accidente y analizar lo que había ocurrido. Finalmente pueden observar la zona de impacto a la luz del día. El choque creó un cráter gigante que estaba rodeado por escombros en todas direcciones. Lo que habíamos visto en la pista de aterrizaje eran escombros que habían volado de la explosión. Al parecer todos estos restos habían sido arrastrados por el viento hasta llegar a la pista. Una vez que se determinó de dónde provenían los escombros, se pudo resolver el misterio de la mandíbula. Cuando se analizó más de cerca, se pudo revelar que en realidad era un pedazo de plástico. El especialista en seguridad Sid Hawkins primero pone toda su atención en los restos de la carga del avión. La explosión fue tan intensa que las 40 o 50 toneladas de carga que estaban dentro de cajas de cartón quedaron destruidas. Así de intensa había sido la explosión que ocasionó el choque del avión. Él debe verificar qué tan seguro es el lugar para los investigadores. El avión transportaba materiales corrosivos. Hawkins descubre que el vuelo 8509 transportaba cordón detonante militar, 2 toneladas de whisky, cartuchos de tinta para impresora y una máquina de rayos X. Pero determina que estos elementos no representan una amenaza seria. Descubrimos que los bienes peligrosos que transportaba se habían destruido. Pero existe un riesgo adicional que Hawkins debe evaluar detalladamente. Uno que es inherente al diseño del avión. Sabíamos que el avión transportaba uranio empobrecido en la sección de la cola, en donde están los timones. El 747 de la serie 200 emplea uranio empobrecido como lastre para incrementar la estabilidad del vuelo. Pero las pruebas indican que el material no se filtró en lo absoluto. Nos encargamos de que fuera seguro. Mientras tanto, los investigadores tratan de determinar si el avión se averió antes del choque. Vi una especie de resplandor, una luz que podría haber sido el avión. El motor estaba en llamas. Le expliqué a los investigadores que cuando me asomé por la ventana, vi cómo el avión se aproximaba con el motor en llamas. La observación de Dan plantea la posibilidad de que el motor izquierdo se haya averiado, lo que provocó que el avión se incline a un lado. Tengan cuidado al pasar por ahí. Para saber si el avión estaba intacto cuando impactó, deciden realizar la búsqueda de los 4 rincones. Debíamos buscar las alas, los estabilizadores y los timones del avión. Pudimos encontrar todos los elementos principales y quedamos satisfechos de que no hubo una falla estructural del avión. Mientras buscan estos elementos, los investigadores descubren algunas marcas distintivas sobre la superficie del terreno. Había un surco largo que produjo el ala, y más lejos se podía ver dónde había caído la nariz del avión. A partir de estas marcas, intentamos deducir cuál era la altitud que mantenía el avión en el momento en que impactó contra el suelo. Estas marcas permiten que los investigadores puedan descubrir qué pasó antes del impacto del avión. La aeronave impactó contra el suelo a gran velocidad, con mucha energía, con una fuerte inclinación a la izquierda y con la nariz apuntando hacia abajo. Es posible que los instrumentos hayan confundido al piloto y lo hayan desorientado. El equipo traslada los instrumentos a los laboratorios de los investigadores para realizar un análisis detallado. Encontramos algunos fragmentos del indicador de actitud. El IAO indicador de actitud es un instrumento de vuelo que les permite ver la inclinación y el ángulo de cabeceo del avión.
Cuando vuelas de noche entre las nubes, no puedes ver dónde estás. Por eso los pilotos usan un horizonte artificial o un indicador de actitud que está ubicado justo frente a ellos. Los aviones tienen 3 instrumentos, uno ubicado frente a cada piloto y uno de reserva en el panel central. Si uno de ellos llegase a fallar, los pilotos pueden comparar la información entre los instrumentos para determinar cuál está averiado. Realizamos un examen forense de los fragmentos encontrados. Descubren que el horizonte artificial del capitán había experimentado una falla en su funcionamiento. Mostraba que el avión volaba de manera nivelada en el instante del impacto. Eso contradice la evidencia en el sitio del accidente. Pero sin la grabadora de datos de vuelo, los investigadores no pueden explicar la discrepancia. Necesitábamos la grabación para confirmar la trayectoria del avión. Normalmente los registros de mantenimiento previos al vuelo proporcionarían más información, pero no en este caso. El registro del vuelo no estaba disponible. El registro técnico de vuelo se había destruido por completo en el impacto y no se había dejado una copia en Stansted, lo cual debió hacerse. Para obtener más información, los investigadores entrevistan a la tripulación que voló el avión a Stansted en el tramo anterior del vuelo. Dime qué sucedió. Nos dijeron que cuando partieron de Tansket el día anterior había buen tiempo y que habían tenido que dar un giro a la izquierda. Parece que al iniciar el giro del avión, el horizonte artificial del capitán falló por completo. Pero gracias a que era de día, el piloto fue capaz de orientarse rápidamente. Para resolver este problema, el capitán seleccionó el tercer indicador como su principal fuente de referencia. Así que continuaron su vuelo y aterrizaron sin ningún incidente en Stansted. Después de aterrizar, la tripulación del avión dejó la terminal antes de que llegara la tripulación de reemplazo. Cuando la tripulación de un avión se encuentra con la tripulación de reemplazo a la salida, se realiza un breve informe sobre el estado del avión y se comparten detalles relevantes. Pero eso no sucedió. La única persona que fue informada del problema del indicador fue el ingeniero de mantenimiento de Korean Air. Le echaré un vistazo. Korean Airlines había enviado a un ingeniero para que se encargara de cualquier trabajo que necesitara hacerse en el avión. Pero el ingeniero no contaba con las herramientas necesarias para realizar el trabajo, así que solicitó ayuda local. Quita el indicador. Este dato complicaba aún más el enigma de este accidente. La tripulación inicial sabía que contaba con un instrumento defectuoso que luego fue reparado, pero según lo que se encontró en la escena del impacto, el indicador del capitán Park seguía averiado cuando despegaron. El ingeniero coreano había fallecido. La única persona a la que pueden hacerle preguntas sobre la reparación es al mecánico británico que lo asistió. El mecánico nos informó que él se encargó de retirar el instrumento del panel y que luego desconectó los cables en la parte trasera. Es eso. ¿Puedes repararlo? Y descubrió que había un problema con los pines del conector en la parte trasera del instrumento. El mecánico reemplazó el conector de manera adecuada, reinstaló el indicador en el panel de control de instrumentos e incluso lo puso a prueba. Muy bien. Para el ingeniero, el problema se había solucionado. ¿Acaso habían podido reparar con éxito el indicador? Quieren encontrar respuestas en la grabadora de datos de vuelo, la cual se recuperó del lugar del accidente. Encontrar este dispositivo en el fondo de un cráter requirió mucho esfuerzo. Tardaron 7 días en encontrarlo. Sin embargo, los datos que descargan no coinciden con lo que ya saben.
La lectura muestra que el ángulo de alabeo del avión ni siquiera había superado los 2 grados. Pero sabíamos que el avión se había inclinado unos 90 grados. Entonces nos cuestionamos, ¿qué era lo que había sucedido en realidad? A pesar del esfuerzo de los investigadores, el accidente de un Boeing 747 de Korean Air, que se estrelló poco después de haber despegado del aeropuerto de Stansted en Londres, sigue siendo un misterio. La grabadora de datos de vuelo del 8509 de Korean Air muestra que el indicador defectuoso que fue informado por la tripulación anterior en realidad no había sido arreglado. Deben averiguar cómo fue que los ingenieros se equivocaron al determinar el problema en el sistema de navegación del avión. ¿Cómo se informó el problema? El ingeniero de vuelo perteneciente a la tripulación anterior anotó un código en el registro técnico para informar del indicador defectuoso. Y luego se lo mencionó al ingeniero de mantenimiento. Le echaré un vistazo. Cuando el ingeniero anota un código en el registro técnico del vuelo, generalmente se busca dicho código en el manual de aislamiento de fallas. Y así se puede determinar qué fue lo que se averió y qué se debe hacer para repararlo. Sin embargo, el ingeniero de Korean Air no contaba con una copia de dicho manual. Y por eso no fue capaz de realizar una reparación de forma adecuada. En su lugar intentó resolver el problema como pudo en ese momento. Es eso. Realizamos una evaluación detallada de todos los manuales, como los manuales de los componentes y el cableado. Tras un análisis del sistema de navegación del avión, finalmente descubren que estaba mal con el horizonte artificial del capitán. Estaba recibiendo información incorrecta. El misterio se complicaba aún más mediante el uso de un dispositivo llamado sistema de navegación por inercia. Los sistemas internos del avión envían los datos de cabeceo y alabeo a los indicadores de actitud del capitán y el copiloto. Se determinó que uno de los sistemas de navegación por inercia del avión sufrió un cortocircuito. Y esto corrompió la información de alabeo del avión que se había enviado a la grabadora de datos de vuelo y al indicador del capitán. Todo el trabajo de mantenimiento que se llevó a cabo en el vuelo 8509 había sido mal instruido. No se había realizado la reparación correspondiente. Se equivocaron. Quita el indicador. Si hubieran tenido el manual a su disposición, habrían sabido que debían reemplazar el sistema de navegación por inercia número 1 y no el indicador de dirección de actitud del capitán. La reparación fue ineficaz. El avión despegó con la misma falla que tenía cuando llegó del vuelo anterior. Esto no suele ocurrir, pero las tripulaciones están capacitadas para algo así. El capitán podría haber resuelto este problema si hubiera revisado los 3 indicadores. Los datos de la información de vuelo demostraban que el indicador de repuesto y el del copiloto visualizaban la correcta inclinación del avión. Solo el horizonte del capitán era erróneo. Entender cómo la tripulación del avión lidió con este problema en los segundos después del despegue podría ser la clave para determinar cómo ocurrió el accidente. Los investigadores obtuvieron más información sobre los últimos momentos del vuelo. Señor. Los técnicos a cargo de la investigación pudieron recuperar la grabación de la cabina. Uno de los aspectos más importantes de la grabación fue que se escuchaba el sonido de una alarma en la cabina al despegar de Stansted.
Pero había algo más en la grabación de la cabina que llamó la atención de los investigadores. Están ignorando las alarmas. Nadie comentó sobre la falla del horizonte artificial. La alarma les indica a los pilotos que uno de sus indicadores está fallando. Debían revisar el tercer instrumento para verificar cuáles tenían la información correcta. Pero los pilotos permanecieron en silencio. El ingeniero de vuelo notó la desviación en el horizonte artificial e informó al capitán del problema. El indicador se averió. Pero el capitán no le respondió. Los investigadores también están preocupados porque aunque el copiloto contaba con un indicador en funcionamiento, no hizo nada para salvar el avión. ¿Por qué no dijo nada? Estaba en una situación extrema en la que su vida corría peligro y sabía que los instrumentos estaban fallando. Decidió ignorar la alarma y no decir nada. Cuidado con la inclinación. El copiloto debería haberle dicho al capitán que su indicador estaba fallando. Tuvo que haber tomado a la fuerza el control del avión y decir que su indicador funcionaba correctamente. Y el capitán tuvo que haberle dado el control. Pero no lo hizo. La grabación también permite responder algunas dudas sobre los testimonios de los testigos del accidente. La grabación no indicó que hubiera un incendio en el avión, porque si ese fuera el caso, se habría escuchado una alarma que suena cuando se detecta un incendio del motor. A Moss no le sorprendió que los testigos se hayan confundido. Las condiciones climáticas pueden afectar lo que ve una persona. A veces los reflejos de las luces del avión o de navegación pueden hacer que la gente se confunda y crea que el avión está en llamas. Los investigadores quieren saber más sobre por qué esta tripulación permitió que una pequeña falla provoque un accidente catastrófico. En la grabación estaban hablando en coreano y teníamos la traducción frente a nosotros, pero era muy difícil determinar el tono de lo que se dijo y cómo se dijo. Así que trajimos a una persona que hablaba coreano para explicarnos cómo había sido la interacción entre los tripulantes. Menciona que antes del despegue notó que el capitán del avión estaba muy molesto porque el vuelo se había retrasado mucho. Expliquen por qué se retrasaron. Diles. Están preguntando cuánto vamos a tardar, así que asegúrate de entender lo que dicen antes de hablar. Solicito autorización para un nuevo plan de vuelo. El capitán era muy estricto y demostraba una actitud muy crítica hacia el copiloto. Y el copiloto se escuchaba muy reservado. Él solo lo escuchaba en silencio. ¿Está siendo despectivo? Miller no puede evitar preguntarse qué es lo que habría pasado si el capitán hubiera escuchado la advertencia del ingeniero. Él quiere saber si había tiempo suficiente para salvar el avión. Por eso deciden recrear el vuelo utilizando la información recuperada de la grabadora de datos de vuelo en un simulador de vuelo. La simulación revela que el impacto contra el suelo podría haberse evitado. Era posible recuperar el avión a unos 150 metros sobre el suelo, volando a unos 260 nudos con una inclinación de 80 grados. Se podría haber recuperado el avión apenas rozando el suelo si la tripulación actuaba con rapidez. Los resultados convencieron a Miller y su equipo de la necesidad de comprender mejor cómo Korean Air capacitaba a sus tripulaciones de vuelo. La interacción de la tripulación fue crucial, por lo que viajamos a Corea para ver cómo se capacitaba a los equipos. Miller tuvo la oportunidad de ir a Corea a observar personalmente las capacitaciones de vuelo de Korean Air.
Había una jerarquía entre los pilotos. El capitán era el mayor y el más experimentado, mientras que el copiloto era el aprendiz joven e inexperto. Las tripulaciones trabajaban de una manera mucho más metódica. Y esto provocó que no haya mucha libertad para improvisar en situaciones poco comunes. La dinámica de la tripulación observada en la sesión de capacitación coreana era muy similar a la que se registró en la cabina del vuelo 8509. Los investigadores realizan una profunda indagación en la vida personal del capitán Park. La mayoría de los capitanes de Korean Air se habían capacitado como profesionales en las Fuerzas Armadas. El capitán Park había sido coronel. Era un piloto con una carrera distinguida volando jets de combate pequeños y ligeros. La cultura coreana sugería que tales pilotos debían ocupar una posición que corresponda con el rango que mantenían cuando servían en las Fuerzas Armadas. Sería una gran pérdida de prestigio para un coronel del ejército que le asignara el trabajo de copiloto. Cuando comenzó a trabajar, le dieron el rango de capitán. Park se convirtió en capitán a pesar de que su experiencia consistía únicamente en volar en jets de combate y no como miembro de una tripulación en grandes jets comerciales. Los investigadores comenzaron a ensamblar la información que habían reunido de los malentendidos, las fallas y las interacciones. Y así fue como lograron comprender la verdadera razón por la cual el Korean Air 8509 se estrelló contra el suelo a menos de 60 segundos después de haber despegado de la pista. Es imperdonable que nos retrasen tanto. Autorizado a despegar 8509. Autorizado a despegar 8509. Podemos despegar. ¡Por fin! El vuelo 8509 se vio afectado por varios retrasos, lo que frustró mucho al capitán. El copiloto permaneció en silencio para evitar una confrontación con un colega con más experiencia. La tripulación debe trabajar en equipo para operar cualquier avión. No se recomienda que haya un equipo con una persona autoritaria y otra sumisa. V1, rotar. Ascendiendo. Tren de aterrizaje. Arriba. Es esencial que los miembros de la tripulación se comuniquen entre ellos para así poder asistirse mutuamente en el curso de un viaje. El momento crítico llegó cuando el capitán giró su columna de control hacia la izquierda, pero su horizonte artificial no se movió. Y eso lo confundió mucho. De hecho, él aumentó el ángulo de inclinación porque se guió solo por la información de su indicador. Cuidado con la inclinación. El ingeniero de vuelo estaba consciente de que la aeronave empezaba a inclinarse de manera extrema, pero el capitán Park hizo caso omiso a todas las advertencias. De hecho, había recibido una amonestación unos meses antes porque no había seguido un procedimiento por instrumentos. Así que podemos asumir que el capitán estaba tan enfocado en seguir los procedimientos para evitar otra reprimenda que no pudo pensar claramente. Además, la tripulación no contaba con ninguna referencia visual y no sintieron lo drástica que era la inclinación. Aunque creas que la inclinación puede ser muy intensa, debes guiarte por los instrumentos. Se capacita a la tripulación para que confíen en los instrumentos y no en sus instintos. El capitán Park depositó toda su confianza en el indicador a pesar de todas las advertencias que había. El copiloto tendría que haber advertido al capitán. Es muy difícil comprender la forma en que reaccionaron ante esto. Pero creo que gran parte de ello se debe a la cultura que prevalecía en aquel entonces. El copiloto estaba tan asustado de la deshonra que decidió no criticar la metodología del capitán, o incluso corregir su equivocación.
La tripulación no operaba como un equipo, sino como un líder y sus asistentes. La aeronave simplemente continuó inclinándose a un ritmo acelerado hasta llegar a los 90 grados de inclinación. Los investigadores sospechan que las causas del trágico accidente aéreo se originaron cientos de años antes de que el Boeing 747 siquiera despegara. Señor, una rígida estructura de clases basada en la jerarquía social definió la cultura coreana durante siglos. Los investigadores descubrieron que la milicia coreana, una institución ligada al honor, ha sido una gran influencia en la aviación comercial. La rigurosa y estricta adherencia a las normas culturales había puesto en serio peligro a la tripulación del Korean Air 8509 desde el momento en que la tripulación ingresó a la cabina. Es difícil superar valores culturales que están muy arraigados. La diferencia de estatus entre los pilotos se acentuó por una disparidad en sus rangos militares. Creemos que los valores culturales por lo que estas personas se regían ejercieron un impacto sumamente abrumador en este incidente. La relación que existía entre los dos pilotos no era una de colegas de igual estatus. 2 años y medio antes, un vuelo de Korean Air se había estrellado en el Pacífico Sur, lo que causó la muerte de más de 200 personas. Fue un periodo muy difícil para Korean Air. Uno de sus aviones se accidentó en Guam. La mala comunicación de la tripulación y las arraigadas reglas de jerarquía también contribuyeron al accidente que ocurrió en Guam. Este accidente afectó aún más a su reputación. El ejército de los Estados Unidos dejó de usar Korean Air para trasladar a su personal en el Pacífico. La aerolínea fue objeto de un estricto escrutinio a nivel mundial. Con el trágico accidente del vuelo 8509, la reputación de Korean Air se había destrozado. La aerolínea reconoció en una rueda de prensa que los pilotos militares reclutados por ellos a veces incurren en riesgos innecesarios. A pesar de toda la publicidad negativa que recibió la aerolínea, los investigadores descubrieron un método para que Korean Air supere sus problemas de seguridad. Creo que de todos los accidentes podemos aprender algo que nos ayude a mejorar la seguridad en la aviación. La rama de investigación de accidentes aéreos del Reino Unido recomienda que los materiales de capacitación importados se adapten a la cultura coreana. Los programas de capacitación de Korean Air se reformaron radicalmente para mejorar el rendimiento de los pilotos y fomentar una nueva dinámica en la cabina. Después del accidente de 1999, Korean Air inició un programa para mejorar la seguridad de sus vuelos. La compañía introdujo un proceso mucho más riguroso y han invertido mucho en mejorar los aspectos de seguridad aérea que surgieron en este accidente. La aerolínea tuvo que enfocarse en mejorar ciertos aspectos que no se habían considerado hasta ese momento, como los problemas de comunicación, el mantenimiento del avión y la gestión de recursos y tareas. Desde lo ocurrido en 1999, las estadísticas de los registros de seguridad de Korean Air muestran que se ha convertido en una aerolínea muy segura. La aerolínea Korean Air se transformó por completo luego del accidente que ocurrió en el vuelo 8509. Desde 1999, la aerolínea no ha tenido ni un solo accidente. Hoy en día es una de las aerolíneas más reconocidas y respetadas del mundo.